distintas sustancias en el intestino y que muchas de ellas a la medida de lo que uno comía, en respuesta a esa comida, el páncreas liberaba insulina, frenaba la secreción de glucagón, etcétera, etcétera, y se podían crear una serie de medicamentos. Literalmente eso hizo volar mi cabeza y dije, bueno, esto probablemente cambie la historia de la medicina y de las medicinas para diabetes. Y eso fue lo que sucedió. A partir del año 2005 comenzaron a salir una serie de medicamentos para diabetes y una familia completa de medicamentos con efecto incretínico. Unos fueron orales, sitaglitina, vildaglitina, saxaglitina, y siguieron saliendo más, y otros fueron los que en la tarde nos ocuparon, que fueron los agonistas del receptor de GLP-1, que casi toda la tarde nos ocuparon. Entonces, hoy día vamos a hablar del tratamiento de la diabetes y el rol de la evogliptina. Ese es mi conflicto de interés. Ay, no puedo retroceder. ¿Cómo? Soy speaker de varios laboratorios y esta charla es pagada por Eurofarma. Y él puede ser Juan, como puede ser un vecino, un amigo, un familiar, o ustedes mismos que les dio diabetes, ¿no? Pero no solo es él, sino es él y su familia. Y como ustedes saben, primera causa de ciegos, primera causa de amputaciones, primera causa de diálisis, segunda causa de stroke, segunda causa de infarto, segunda causa de insuficiencia cardíaca. Eso representa diabetes. Eso lo sabemos todos. Pero diabetes no solo es eso, enfermedad hepática, multiplica el riesgo de hospitalizarse por 8, cáncer, desórdenes afectivos, discapacidad funcional, discapacidad cognitiva, falla cardíaca, el riesgo de fractura se multiplica, complicaciones quirúrgicas, nadie quiere operar a los diabéticos, apnea del sueño, Parkinson, varices, artropatías. Yo cuando hice mi tesis, la hice con mi maestro, el doctor Rolando Vargas, que hoy día temprano estuve. Hice una encuesta de 514 pacientes en lo que era la región Grau en ese tiempo. Y yo hacía la parte epidemiológica y él lo único que hacía era examinar los hombros de todos los pacientes diabéticos. Yo decía, este está loco, yo nunca había leído que los pacientes diabéticos tengan algo en los hombros. Y ahora lo veo todos los días. Los diabéticos tienen un montón de hombro doloroso. La cantidad de artropatía en los diabéticos es el doble o el triple de la población general. Depresión. Ya tuve que aprender a manejar los antidepresivos. Es increíble la cantidad de problemas ansiosos y depresivos de ellos. Pancreatitis, disfunción sexual. Entonces, pero la diabetes sigue siendo una enfermedad glucocéntrica. No nos engañemos. La hiperglicemia es el vínculo universal de todas las formas de diabetes. Si no hay hiperglicemia, no hay diabetes. Y las complicaciones, morbilidad, mortalidad, todas están íntimamente relacionadas con diabetes. Y obviamente existen otros factores en la diabetes que complican más los riesgos micro y macrovasculares, que influyen en la progresión de estas complicaciones, pero la hiperglicemia es el factor principal de estos riesgos, ¿no? Y los endocrinólogos somos los únicos especialistas que permitimos que la diabetes sea la única enfermedad que se trate por encima de los valores normales de la glicemia. Ustedes han visto que los cardiólogos permitan que la presión se trate por encima de los valores de presión o por encima de los valores del colesterol.
o los nefrólogos por encima de sus valores de ellos de nefrología, no. Pero los diabéticos decimos, ya no importa que la glucosa esté alta, pero ahora ya lo importante es el riesgo cardiovascular. Y hemos comenzado a ver pacientes con glicemias de 400, con tal de que esté con su SGLT2. No hay que dejar que la glucosa, no importa, no hay que ser glucocéntricos, decimos, con tal de que no tenga riesgo cardiovascular. Hay que usar la razón. Hubo un gerente médico conocido por todos ustedes, que no voy a decir su nombre, que me decía, yo soy diabético, pero lo que me interesa es el riesgo cardiovascular. Yo tomo mi inhibidor ISGLT2, que no tengo nada contra los ISGLT2, que son muy buenos fármacos. Y le digo, ¿y cómo está tu glucosa? Pero no me interesa eso, lo que pasa, yo tengo que proteger mi corazón y mi riñón. Ah, perfecto. Y aparentemente su glucosa estaba un poco alta. Le operaron de un glaucoma y como su glucosa estaba un poquito alta, y como ya les dije que las infecciones y los riesgos operatorios son altas cuando la glucosa está alta, y se le infecta la operación. Hizo una uveitis y casi pierde la vista. ¿De qué le servía que su riesgo cardiovascular sea bajo si iba a estar ciego? Entonces, tenemos que guardar un equilibrio. La glicemia tiene que estar controlada y el riesgo cardiovascular también tiene que estar controlado. UKPDS, un estudio recontra antiguo, se publicó el 97. Ese estudio demostró que los que estaban con dieta intensivamente eran los que peor controlados estaban cuando tenían diabetes. Que la diabetes es una enfermedad y que necesita un tratamiento farmacológico. Y a pesar del tratamiento farmacológico, también la glucosa iba descontrolándose. Pero es una enfermedad como cualquier otra que necesita un tratamiento. Y a pesar de que dejaron el tratamiento en el 97, 10 años después, los que siguieron un tratamiento intensivo seguían muriéndose menos, seguían teniendo menos eventos cardiovasculares, aquellos que se controlaron bien desde el inicio. Y eso se llamó legado metabólico o memoria metabólica. Esto lo publicaron en el Congreso Europeo, que tuve la suerte de estar. Se crearon unos modelos o unos algoritmos mediante computadora para que mediante 212,000 recetas, usando los fármacos inhibidores de PP4, GLP, SGLT2, sulfonidurias, que todavía siguen usándose, glitazonas, y usando unas variables como edad, sexo, glicosilada, índice de masa corporal, etcétera, se pueda predecir quiénes podían o cómo controlar mejor a los pacientes diabéticos. Y controlando bien la glucosa, teniendo un óptimo control de glucosa, los MACE, la insuficiencia cardíaca bajaba un 15%, la progresión renal bajaba un 27%, las complicaciones microvasculares también bajaban. O sea, no se trata solo de dar el fármaco mágico para el riesgo cardiovascular, hay que bajar la glucosa. Entonces, el control glicémico debe ser intensivo, pero temprano, lo más temprano posible. Este estudio ya lo mencioné, el Verify, que fue publicado hace unos años. A un grupo le dieron metformina sola y a otro grupo le dieron del saque, metformina y vildaglitina, y se vio cuándo necesitaban la combinación. A un grupo se le dio la dosis máxima que se pudo de metformina y al otro grupo. Entonces se hizo diferentes grupos porque unos necesitaban desde ya
combinarse para mantener la glicosilada controlada, y hay otro grupo que necesitaba a un tiempo X seguirse subiendo la metformina, pero hay otros que ya no aguantaban estar con metformina sola, tenían que combinarse. Y se vio que aquellos que se combinaba tempranamente la metformina, cuando se les hizo prueba de función de célula beta, los que se combinó tempranamente la metformina, su célula beta, su función de célula beta tenía mejor función. A partir de este estudio el paradigma cambió. Mientras más temprano combines el tratamiento para diabetes, mejor. Y tiene lógica, porque la combinación tiene un sentido fisiológico, tiene una necesidad, porque la diabetes tiene muchos puntos fisiopatológicos. Otro punto es que mientras más rápido bajemos de peso al paciente, mejor. Este es el estudio DIRECT, donde se vio que si el paciente bajaba de peso, podía remitir la diabetes. Control de peso lo más temprano posible. Entonces, en diabetes tenemos una ventana terapéutica. Mientras más rápido la diagnostiquemos, mientras el control metabólico lo hagamos más temprano, mientras más rápido combinemos, mientras más rápido bajemos de peso, vamos a lograr mejores resultados. Y tenemos varios puntos fisiopatológicos para atacar en diabetes. Uno de los puntos fisiopatológicos es la inhibición de la enzima DPP4. Como ya dijimos, basándonos en el efecto incretina. Es uno de los fármacos que ya tenemos varios años, aproximadamente 20 años, tenemos metaanálisis de 18 ensayos aleatorios. Se ha hecho estudios para eventos cardiovasculares, no aumentan el riesgo cardiovascular, eficacia clínica comprobada, bajo riesgo de hipoglicemia, digamos cero riesgo de hipoglicemia, acción neutra con el peso, bajo riesgo de efectos adversos, alta tolerancia y 20 años de experiencia usando esta familia de medicamentos. La sitaglitina fue aprobada el año 2006, la vildaglitina el 2007, saxaglitina, linaglitina, aloglitina y la evoglitina el 2015. Es la última que se integró a esta familia de medicamentos, pero no por ser la última, más bien aprovechó la experiencia de estas con propiedades mejoradas. Es la 2.5 de esta familia. Son todos iguales. ¿En qué difieren? Difieren en potencia, difieren en selectividad, difieren en biodisponibilidad, difieren en interacción farmacológica. ¿En qué difieren? En unión a proteínas, en metabolitos activos o inactivos, en ruta de eliminación. Quizá en lo que más pueden diferir es en el ajuste de dosis según la función renal o hepática y en la vida media. Vamos a ver. Evoglitina es un nuevo inhibidor de PP4 que tiene bajo potencial de interacción con otros medicamentos, que requiere una dosis única diaria. Esa es una ventaja en una enfermedad crónica porque va a mejorar la adherencia. Rápido inicio de acción. Aumenta 1.5 a 2.4 veces la concentración de GLP-1. No requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal y hepática, leve a moderada, y no usa
no es inhibidor ni inductor de este CIP. Ese es un punto importante porque los fármacos que inhiben o inducen este CIP de 3A4, el 1A1, todos estos producen interacción medicamentosa. Evoloctina es al menos 1000 veces más selectiva del DPP4. La inhibición de la actividad enzimática no mostró inhibición inmune adaptativa. 80% de la actividad enzimática por 24 horas. Esta inhibición de DPP8 y DPP4 no ocurrió. Esta inhibición podría deteriorar la cicatrización de heridas, reacciones cutáneas, trastornos inmunitarios. Traería consecuencias de efectos adversos, pero felizmente no produce la inhibición de esos DPP8 y 9. ¿Cuál es la evidencia de evoloctina? Tiene evidencia en países orientales como India, en China, en Brasil. Tiene estudios preclínicos, estudios fase 1, fase 2, fase 3. Fue aprobada en países orientales como Corea, en Rusia. Luego fue aprobado ya en Brasil, en un país sudamericano, y tiene un estudio de seguridad cardiovascular. Y ha sido comparado, tiene un estudio de comparación con linagliptina. En los estudios preclínicos en no humanos, disminución de resistencia a la insulina, retraso en el desarrollo de la diabetes, aumento de replicación de células beta pancreáticas, efecto de protección renal, mejora la esteatosis hepática, alta selectividad a DPP4, unión competitiva irreversible de DPP4, menos efecto fuera de objetivo, o sea, no actúa a otro nivel de otras enzimas, y potente unión a la DPP4. Datos clínicos, buena tolerabilidad en un amplio rango de dosis, 1.25 a 60 miligramos al día. La dosis es 5 miligramos al día. Es un inductor, no es inductor ni inhibidor del citocromo CI3A4 ni ningún otro CIP. No tiene excreción renal, por lo tanto no requiere ajuste en insuficiencia renal. Como ya dijimos, supera el 80% en menos de una hora. Aumenta el GLP-1, como ya dijimos, hasta 4 veces. Reducción similar de la hemoglobina glicosilada, semejante a otros inhibidores de PP4. Reduce la variabilidad glicémica, seguro en todos los estudios, baja incidencia de eventos adversos, eficacia validada en población no solo oriental, sino también sudamericana, como vamos a ver. Estudios fase 3 y fase 4. Este es uno de los estudios, evoloctina en monoterapia, hemoglobina glicosilada después de dieta y ejercicio, placebo y evoloctina. Porcentaje de pacientes con glicosilada menos de 6.5, glucosa en ayunas. La monoterapia con 5 miligramos de evoloctina redujo significativamente la glicosilada, fue bien tolerada, sin aumento de riesgo de hipoglicemia. Una vez al día es una buena opción en los pacientes con diabetes tipo 2. Versus placebo, 0.23 de glicosilada disminuyó
versus 0.05, estadísticamente significativo. Este es otro estudio de 160 pacientes, comparado con sitagliptina. Miren la semejanza de las curvas con sitagliptina, o sea, con Hanumet. Tanto hemoglobina glicosilada, efectos adversos, semejante perfil de seguridad en eventos adversos. Después de 52 semanas, en asociación con metformina fue bien tolerado, una reducción significativa de glicosilada y glucosa en ayunas, no inferioridad frente a sitagliptina. La proporción que alcanzaron glicosilada menor de 6.5 fue similar entre ambos grupos. Reducción persistente de glicosilada, menos 0.4, más o menos 0.65, P estadísticamente significativo, no eventos adversos serios. Un medicamento bastante seguro. Otro estudio, reducción de glicosilada, evolutina y sitagliptina, semejante curva. Aquí en conjunto con metformina en población ruso-coreana, 207 pacientes, sin diferencia estadística significativa, 12 semanas, extensión de 24 semanas. Aquí se comparó con linagliptina. Aquí se valoró variabilidad glicémica sin diferencias estadísticamente significativas con linagliptina. En ese estudio de comparación con linagliptina redujo la hemoglobina glicosilada en forma similar que la linagliptina, demostró eficacia y seguridad a lo largo de las 24 semanas, se asoció con mejora de variabilidad glicémica y mejor tiempo en rango. Seguridad cardiovascular. Este es un estudio donde se hizo una revisión de la seguridad cardiovascular. Se hizo un recuento de los eventos cardiovasculares, comparando por ejemplo con glimepirida, y no hubo un aumento de los eventos cerebrovasculares, infarto agudo, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardiovascular. No hubo un aumento de eventos cardiovasculares. Bueno, aquí este es un cuadro comparativo de las inhibidores de PP4 que existen con evogliptina. Por ejemplo, sitagliptina, varios de ellos necesitan un ajuste de la dosis en insuficiencia renal. Ajuste de dosis en enfermedad renal, sí. Linagliptina no necesita, como ustedes saben, y evogliptina tampoco. Selectividad, sitagliptina alta, vildagliptina moderada, saxagliptina moderada, alogliptina alta, linagliptina moderada, y selectividad, evogliptina alta. Inductores del citocromo, no, sí, tiene inductores, no, y esta no tiene. Y la dosis es 5 miligramos una sola vez al día. Esto, por ejemplo, 2 veces al día. Esas son las ventajas de este medicamento. Entonces,
Cuando nosotros revisamos la guía ADA, si bien es cierto, tenemos que ver si el paciente tiene riesgo cardiovascular o tuvo un evento cardiovascular o si tiene insuficiencia cardiovascular o enfermedad renal, al mismo nivel, no lo pone abajo, lo pone al mismo nivel. Tenemos que ver la glicemia del paciente. No lo pone abajo, lo pone al mismo nivel. No permitamos que el cardiólogo lo tenga con 400 a nuestro paciente y lo tenga con un inhibidor de un ISGLT2 o un GLP-1. El dueño y el que lleva la batuta del paciente diabético es el endocrinólogo. Y controlemos bien la glucosa de nuestro paciente. Y combinemos los medicamentos que tengamos que combinar. Y esto es un arte. Yo, discúlpeme que siga hablando de mí, yo no he excluido ningún fármaco de diabetes en mi arsenal en esta compleja enfermedad, porque es una enfermedad bastante compleja, con muchos puntos fisiopatológicos que lamentablemente todavía no la hemos tipificado, no la hemos fenotipificado bien, y tenemos que tomar todas las armas que la ciencia y la evidencia nos dé. Lo peor que podemos hacer es negarnos una de esas armas. Y lo peor que podemos hacer es caer en inercia. Ese es lo otro peor. Entonces, conclusiones: diabetes es una enfermedad glucocéntrica. Su fisiopatología es compleja, tiene muchos mecanismos fisiopatológicos. El paradigma actual es controlar lo más rápido posible y estrictamente posible, combinando y controlar el peso. En las guías actuales nos dicen que debemos individualizar el tratamiento. Nadie dice que no debemos ver el riesgo cardiovascular, el riesgo renal, pero también debemos controlar la glucosa y el peso. Y los inhibidores de PP4 como evoglitina son una herramienta importante en este arsenal terapéutico. La evoglitina mantiene una inhibición sostenida del 80% a los 60 minutos por 20 de las 24 horas. Aumenta selectivamente 2.4 veces el GLP-1 nativo. Reducción de la glicemia después de comer hasta un 35% en comparación con placebo, y disminuye la variabilidad glicémica. Se puede usar en un amplio espectro de pacientes, especialmente pacientes sarcopénicos, ancianos, frágiles. Es una opción terapéutica simple y racional. Estudio tiene de seguridad cardiovascular, tiene cero riesgo de hipoglicemia y no aumenta de peso. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o duda. James, ¿alguien puede llevarle el micro? Yo mismo, personalmente. Darío, bueno, hoy día creo que he estado más felicitado de todos. Igual con esta charla no es la diferencia. Tú que estás utilizando, que ya has podido utilizar evoglitina comparado a otros inhibidores de PP4, en la práctica, ¿qué diferencia a favor has encontrado? Y cuando hablaste del estudio del Evergreen, que hablaste tiempo en rango, estamos hablando de pacientes que solamente estaban tomando linagliptina y evogliptina,
¿O eran pacientes que utilizaban insulina y añadieron el tratamiento? ¿O es que hicieron el monitoreo de continuo de glucosa solamente para el estudio? La diferencia es que vas a usar una al día. Ya. Esa es la primera diferencia. Pero la última parte no la entendí. La última parte en... Sí. Sí. No. Era con... Sí. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, una consulta. ¿Cómo le apoyaría usted a una persona que sea ayuda, sin embargo le tiene pavor a los medicamentos en el caso de diabetes? Mire, yo creo que el 80% de pacientes le tiene no pavor, sino aversión a los medicamentos. El paciente llega y me dice: doctor, yo no me gustan los medicamentos, no me gustan las pastillas, me dicen. Y yo le respondo: a mí tampoco me gustan las pastillas, no son caramelos ni dulces para que me guste, a mí tampoco me gustan. Pero si las tengo que tomar para salvar mi vida, para evitar complicaciones, lo tendría que hacer. Yo le digo: mira, piensa en tu familia. Esto, o sea, trato de racionalizarles un poco y les meto un poco la parte emocional. Pero, o sea, no tienen que gustarte los medicamentos, no son caramelos para que les gusten. A nadie le tienen que gustar. ¿Qué piensas de evogliflozina, metformina 1000 y un SGLT2 una sola toma porque mejora la adherencia? Como puntapié inicial, como esto que plantea De Fronzo de terapia múltiple, ¿sería mejor que los resultados del Verify? ¿Qué es lo que das con este escenario de polipil? Sí, espectacular. Hay un estudio de eso y sería una buena terapia porque son acciones fisiopatológicas complementarias. De hecho, que en la práctica lo usamos y nos va bien. Sí, de hecho que nos va bien. Darío, una pregunta. Muchos pacientes con metformina pueden tener eventos adversos gastrointestinales y en pacientes con prediabetes. ¿Podría ser los DPP4 inhibidores una alternativa, en este caso evogliflozina, principalmente si hay de repente compromiso renal? O sea, cambiarlo por metformina. Sí. Sí, podría ser. Lo que yo he visto, no con evogliflozina específicamente, pero cuando tú combinas metformina con un inhibidor de PP4, los efectos de la metformina como que se atenúan. No entiendo muy bien por qué, pero en algunos estudios se veía eso. No se sabe, no sé por qué, pero como que le da menos molestias. Pero bueno, si alguien tiene contraindicación para metformina, se tendría que emplear otro medicamento. Podría emplearse. Se puede emplear pioglitazona también, algunos otros. Habría que hacer una tabla de pro y contras. Sí, es una alternativa. Bueno, agradecemos al doctor Darío Bardales por su disertación. Gracias, Darío. Ya.